Vamos a comenzar con Génesis 1:1 al 3. ¿Ya lo tienen? Vale, vamos a leer. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. A diferencia de muchas otras culturas o muchas culturas que describen el inicio de todo, la Biblia es rara, podría decirse es extraña, porque en el primer momento en el que comienza a describir el origen de todo, habla de Dios mismo. Mientras algunas otras tienen, por así decirlo, precuelas o situaciones extrañas con seres extraños que finalmente derivan en la creación de la humanidad. La Biblia tiene esta característica que empieza directamente con la creación de todo. Ahora, no deja de ser un texto extraño. La realidad es que estamos muy influidos por la cultura de la ilustración en la que nosotros vivimos y hemos sido educados, en la cual si vamos a la escuela, no, debe haber un porqué, y si no lo dice tal teoría o tal historia o tal, no es cierto o es difícil de comprender. Bajo esa lógica, Génesis 1:1 es un texto realmente extraño, ¿vale? Cuando dice, en el principio creó Dios, asume que Dios existía previo a la creación de todo. Es decir, en el principio creó Dios se asume previo al principio, ¿ok? Eso sería algo así. Ahora, la creencia judía, en su mitología, en sus cosas medio extrañas que tienen ellos, implican que Dios no podía crear cosas que de inicio estuvieran desordenadas y vacías. Y creo que tiene un punto. Cuando dice, en el principio creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, es casi extraño para nosotros cuando tenemos una concepción de, pues es que Dios lo hace todo con un propósito, lo hace todo perfecto. Pero en este caso, cuando dice, creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, ha orillado a esta mitología judía a decir que existieron previos mundos al mundo que hoy conocemos. Entonces, cuando Dios dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hay un periodo de pausa gigantesca o intervalo, en el cual dice, no, pues ahí hubo muchos planetas, incluso gente que estuvo ahí, y Dios dijo, no, esto está mal, y lo reseteó todo, o ellos se autodestruyeron, lo resetearon todo, y ahora ya tenemos este mundo. Ahora, insisto, es mitología, no tiene un sustento bíblico del cual podamos confiar, pero es importante que lo podamos mencionar. ¿Ok? La realidad, como les dije, es que el texto no lo dice. Vale. En el primer día, como dice aquí, se creó la luz, obviamente cuando dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En el segundo día, ¿alguien sabría, sin leerlo obviamente, qué fue lo que se creó? ¿El firmamento o el cielo? En el día 3, ¿alguien sabe? Ok, ¿perdón? La tierra seca y la vegetación. En el cuarto día, el sol y la luna, exacto. El quinto día, las criaturas marinas. En el sexto día, los animales y el ser humano. Obviamente no vamos a meternos versículo por versículo, es imposible por el tiempo, pero hablando de los seres humanos, es decir, hablando de los seres vivos, a partir del quinto y sexto día, es importante que revisemos esto. Vamos a leer el 20. Yo lo voy a leer, Pongan sus ojos en el 20 al 21. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que bla, bla, bla. Lo que vamos a recuperar aquí es, versículo 20 inicia, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. Dios le está diciendo a las aguas, produzcan seres vivientes. E inmediatamente en el 21 dice, y creó Dios. Es casi extraño, pero eventualmente tendrá mucho sentido, ¿ok? Ahora, de la tierra, versículo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bla, bla, bla. Y luego el 25, e hizo Dios animales de la tierra. Es decir, de la misma manera en que al agua, primero le dijo al agua, produzcan, pero luego dice, y lo creó Dios, de la tierra dice exactamente lo mismo.
tierra produzca, pero enseguida dice, y Dios creó, ¿vale? Insisto, puede ser muy extraño, pero tiene sentido. El último ser viviente que creó Dios como corona de la creación fue el ser humano, ¿de acuerdo? Ahora, en el 26, versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ya no le dijo a la tierra, ya no le dijo al agua. Y a pesar de que él lo iba a crear, porque él lo está creando, la pregunta es, ¿a quién le habla Dios cuando dice, hagamos al hombre? ¿Alguien tendría una posibilidad, alguna respuesta? ¿A quién, perdón? Al Espíritu Santo y al Padre. Ok, ¿alguna otra opción? ¿Nada? ¿No? Ok. Inciso A, es correcto, al Padre, al Espíritu Santo, al Hijo. Y la otra opción, obviamente, las opciones se reducen mucho, puesto que estábamos en el inicio de la creación, ¿no? No hay muchas cosas a las que hablarles. Sin embargo, la teoría judía, sí, la evidencia bíblica que tenemos orilla a dos grandes respuestas. La versión judía, alguien podría decir, ¿cuál es la diferencia entre la creencia cristiana y judía? Una opción. Los judíos siguen esperando a su Mesías, al que los libre de la opresión que viven, se ponga manotas a todo mundo, los ponga hasta el frente y todas las naciones vengan a buscar a Dios. Eso es lo que esperan los judíos. La creencia cristiana argumenta que el Mesías ya vino y falta que venga otra vez. Esa es esencialmente, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia. Ahora, entonces, obviamente los judíos, por la manera en la que ellos creen, jamás en la vida van a decir, Dios le estaba hablando al Espíritu Santo y a Jesús, al Mesías, jamás van a decir eso. ¿Cuál es la otra opción? Los ángeles, ¿vale? Esa es la versión que ellos tienen. Ahora, si quieren, vamos a empezar de atrás para adelante. Job 38, 4 al 7. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó tus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella por ver? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Exacto. El argumento que utiliza esta idea judía es, Dios le habla a los ángeles y le está diciendo, vamos, hagamos al hombre. Esa es la teoría de ellos. Y lo dicen, bueno, es que Job dice, ¿no? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Y enseguida hacia atrás está hablando de la creación. Entonces dicen, ahí dice, ¿vale? Sin embargo, el problema que tiene esta idea tiene problemas fundamentales. Número 1, existen pocos versículos que apoyan esta situación, solamente Job lo tenemos. Número 2, el narrador en Génesis nunca habla de que Dios estaba acompañado de los ángeles cuando existía la creación. Y número 3, durante toda la Biblia no existe un solo lugar en el que los ángeles sean capaces de crear algo. Así que cuando les dice a los ángeles, vamos a crear, si yo les digo, vamos, hagamos un pastel, se asume que, no sé, que Armando me va a ayudar con la harina y los dos vamos a moverle y vamos a hacer lo que sea necesario, ¿no? Entonces, cuando Dios dice, hagamos al hombre, no le está diciendo, vengan, acompáñenme, ustedes me van a ver, pero yo no. O sea, el texto dice, hagamos, a quien le esté hablando, le está diciendo, en conjunto, hagámoslo. Esa es la manera, por así decirlo, de contrarrestar esa idea. Ahora, nos queda la otra idea, la cual es bastante larga y hoy la vamos a desenvolver. Entonces, si no es a los ángeles, la pregunta es, ¿a quién le habla Dios? Entonces, para poder desenvolverla, lo primero que vamos a hacer es, antes que responder a quién le habla Dios, tenemos que responder la pregunta, ¿con quién está Dios cuando esto sucede? Ahora, voy a volver a leerlo yo, Génesis 1:1 al 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Recuerden, tinieblas, la palabra tinieblas. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. De entrada, si nos ponemos a rascarle,
Dios está ahí. El segundo que dice, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ya tenemos dos. Vamos a descubrir por qué el Espíritu de Dios es una persona o es un alguien a quien le habla, ¿vale? Cuando dice el Espíritu de Dios se movía, es una palabra que también puede traducirse como vuela o revolotea o anda por ahí. ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, la misma palabra se encuentra en Deuteronomio 32:11, Jenny y Ale, Mateo 3:16 y Miri, Hechos 2:2. Entonces, Deuteronomio 32:11 dice: como el águila de quitas mirada, revolotea sobre los pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre. Revolotea sobre sus pollos. Esa palabra es la misma que se usa cuando dice el Espíritu de Dios se movía. Es esta idea de vuela. Ahora, Isaías 31:5. Como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando y preservando y salvando. Como las aves que vuelan, es la misma palabra que se utiliza cuando dice el Espíritu de Dios se movía. Ahora sí, Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces, en Deuteronomio e Isaías, la palabra es revolotea y vuela. El Espíritu de Dios siempre está ligado a algo que vuela. La clásica, Mateo 3:16, el Espíritu de Dios desciende como paloma. ¿Y Hechos 2:2, Miri? Y de repente viene del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El Espíritu cuando desciende como un viento recio, algo que vuela, aire por así decirlo. Entonces, primera respuesta, ¿quién estaba con Dios al inicio de la creación? El Espíritu de Dios. Ahora, ¿quién más? ¿Alguien tiene una idea? ¿Quién? ¿El Hijo? ¿Existe alguna cita bíblica que pueda sostener eso que dijiste? No. Si las vuestras no, la vamos a encontrar, pero si tú tienes una, o si alguien tiene una. Juan 1:1, exacto, ok, bien. Juan 1:1, yo lo voy a leer. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora, esa sí es correcta, pero hay que todavía volverla a desenvolver. Cuando dice Juan el Verbo, ¿alguien sabe a qué se refiere? ¿No? Venga, allá vamos. El verbo, la palabra que está usando Juan es griego y la palabra que usa se llama logos. Logos significa, o vamos a verlo orientándonos a la filosofía griega, logos significa o representa la razón universal que gobierna el cosmos, ¿vale? Los griegos dicen, asumiendo, no sé, el logos es algo que anda allá afuera que ordena todo. Si llueve, si sale el sol, si todo, o sea, obviamente tenemos nuestra mitología, pero el logos es eso como sobre todo eso existe un logos que lo gobierna. O la razón divina que impregna y organiza todo el universo, más o menos lo mismo. Es un principio activo y racional que está presente en todas las cosas y que conecta el cosmos en un todo coherente, ¿vale? Es algo que anda allá afuera que mantiene todo unido para que pues, no nos desperdiguemos en la nada, ¿ok? O en el vacío, ¿vale? Ahora, Juan, cuando dice en el principio era el Verbo, lo que está diciéndole a los griegos es, eso que ustedes creen que es una fuerza y que organiza todo, no, eso no es una fuerza ahí, amoral, no, es un alguien. Y cuando dicen el principio era el Verbo, les está diciendo, eso que ustedes dicen que no es nadie, sí es alguien, ¿vale? Ese es el primer mensaje. El logos, como dije, es alguien, no es una fuerza, por así decirlo. El segundo mensaje que envía, obviamente, es Juan, y el segundo es a los judíos, ¿ok? Les está diciendo, no nomás hay uno, hay dos, ¿vale? Seguramente, bueno, hablando tres, pero bueno, ahorita vamos a hablar de dos. Bien, Salmo 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. El 7 yo lo leo. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. ¿Cómo comenzó? Por la palabra de Jehová. Salmo 107:19. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. 20.
envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Ok, Salmo 33 es por la palabra de Jehová. Salmo 107:20, envió su palabra. ¿Vale? Por la palabra, y acá dice envió su palabra. Salmo 55:10 al 11 lo va a hacer todavía más extraño. Perdón, Isaías 55:10 al 11, perdóname. Sí. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. El pasaje de Isaías es más extraño porque dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Es extraño. Es como si Dios dijera que su palabra es una persona, como que actúa de manera independiente. Así es más o menos la idea que nos intenta dar. Entonces, en el primero dice la palabra de Jehová, el otro envía su palabra y el otro dice, hará lo que yo quiero, ¿vale? Entonces, la palabra o el verbo, al leer en el Antiguo Testamento, suena a poesía. Suena muy bonito cuando dice, ¿no? Envió su palabra y lo sanó. Suena bonito, ¿no? O sea, suena así. En Isaías suena más bien extraño, pero pues no deja de ser como poético. Sin embargo, cuando Juan utiliza la expresión, en el principio era el verbo, no está utilizando una alegoría, no está utilizando una metáfora para que los griegos y los judíos lo entiendan. No. Juan está recibiendo revelación divina. ¿Okay? Cuando Juan dice en el principio era el verbo, lo dice porque es una revelación. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a leer todos, Apocalipsis 19, 11 al 14. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Exacto. Entonces, cuando Juan dice en el principio era el verbo, no estaba poniéndose filosófico. Bueno, sí, no, pero era una revelación divina, en la cual lo que decía Juan era, sí, el Hijo es el verbo. Entonces, volviendo de Apocalipsis, Juan, Salmos y Génesis, tuvimos que ir hasta Apocalipsis para encontrar la respuesta, pero si vamos de regreso, entonces, cuando dice, en el principio creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, de nuevo, vamos a regresarnos otra vez para elaborar todavía más. Cuando dice, en el principio era el verbo, vamos a leer, ¿a quién le toca? No sé quién le toca, hermana Esther. Juan 1:3 al 5. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan 1:3, recuerden que Juan 1:1 comienza con, en el principio era el verbo. Así que de quien está hablando Juan es del verbo cuando dice, todas las cosas por él, por el verbo, fueron hechas. Y de nuevo, el versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron. ¿Recuerdan? Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Está utilizando el mismo paquete de palabras que utiliza Génesis 1, 2 y 3, y Juan 1, del 3 al 5, tinieblas y luz, como este agente que lo crea todo, que separa las tinieblas y que produce la luz. Ahora, una de las más importantes sería Colosenses 1, del 13 al 17. Yo lo leo porque está bastante largo. Pero recuerden, ¿qué palabras son las importantes? Tinieblas y luz. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado el reino de su amado Hijo,
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Quién? El Hijo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, el Hijo, y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿En quién? En el Hijo. Entonces, con lo anterior y por última vez, para responder la pregunta, ¿a quién le habla Dios? La primera respuesta necesaria es, ¿con quién está Dios? Y la respuesta de ¿con quién está Dios? Es, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo Dios. Dijo es el verbo, es la voz, es aquel que hace las cosas cuando Dios las dice. Sea la luz, y fue la luz, tal como lo leímos todo arriba, ¿vale? Entonces, llegamos a la pregunta inicial, y con todo lo anterior, cuando Dios dice, ahora sí, vamos a leer todos, Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿De acuerdo? Entonces, para responder a quién le habla Dios cuando va a crear al hombre, la respuesta es, le habla al Espíritu Santo y al Hijo. Las tres divinas personas se encontraban en el momento de la creación.